Estas cosas las llevaba Fanny. ¿Qué no está enviado? No sé, ¿puede saber? No me gusta tampoco la informática. Yo que está solo. Esto pasa en la NASA también, ¿eh? O sea, no... Supongo que hay varias gente sí que es imprescindible, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora ya pienso que está Hay que aprender más. Houston, Hola, ¿se oye? ¿Sí? ¿Sentiu? Vale. Bueno, pues bienvenidos todos, hermanos, a este nuevo sábado, en el cual nos podemos reunir para estudiar un capítulo más del Apocalipsis. En esta semana nos toca los 144.000 sellados. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por cuidar de tu pueblo, por ser bueno con nosotros, por permitirnos reunirnos para estudiar tu palabra cada sábado, tal como haremos por toda la eternidad, que de sábado en sábado nos iremos también juntando todos para gozar de tu gloria. Señor, ayúdanos ya a experimentar esto aquí en la tierra para que sea útil para prepararnos también para todo lo que nos viene encima. Ayúdanos a entender bien el Apocalipsis. Ellen White nos dijo, la profetisa del Señor, de que todos deberíamos de conocerlo correctamente para poder afrontar con éxito este final del tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, a poder hacer esta importante labor de entenderlo y darlo a conocer a los demás. Perdónanos todos los pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 6 de Apocalipsis, en el cual se hablaba pues, de una serie de sellos. Estuvimos viendo estos 6 primeros sellos de los 7 que hay. Vamos a hacer primero un pequeñísimo y rápido repaso para situarnos otra vez un poco en qué era cada sello, para ver que al final, en el 6º sello, había de salir pues, un pueblo, unos 144.000 que serían sellados, y podrían afrontar pues, la caída de las plagas sin sufrir ningún daño. Estuvimos viendo, por tanto, la semana pasada, que habían 6 sellos en la lección del Apocalipsis 6. El primer sello era el caballo blanco, recordemos, que era pues, el periodo apostólico, que iba del año 31, a partir de la muerte de Cristo, hasta aproximadamente el año 100 de la era ya cristiana, en el cual pues, se conoce como el periodo apostólico. Fue el periodo donde el mensaje de los apóstoles pues, llegó prácticamente a todo el mundo en esos momentos de influencia, que era el mar Mediterráneo, y coincidió pues, con otros capítulos de Apocalipsis, donde también se hace el mismo paralelismo, pero a través de las iglesias. Por tanto, el primer sello correspondía a la iglesia de Éfeso. Después teníamos el segundo sello, que era este caballo rojo, que surgía después, en el cual pues, la profecía de Apocalipsis nos advertía de que habría una persecución que sería pues, por parte de Roma, que perseguiría al pueblo de Dios pues, desde el año 100 aproximadamente hasta el 323, en el cual pues, surge este emperador romano que todos conocemos, Constantino, que acepta de dejar de perseguir al pueblo cristiano, y teóricamente él mismo pues, se hace también cristiano. En el año 323 concretamente, él pues, hace guerra contra el emperador que había en la parte oriental de Roma, que Roma se dividió en 2 imperios, porque en esa parte todavía se estaba persiguiendo a los cristianos, y en el año 323 ya en todo el imperio deja de haber esta persecución. Esto corresponde con la iglesia de Esmirna, que ya sabemos que también a través de 7 iglesias Jesús nos explicó también estos periodos. Después había el tercer sello, que era un caballo negro, que sería todo el periodo de la perversión que habría de producirse de la verdad, ¿no? De la verdad que los apóstoles nos dejaron, y que iba pues, del 323, a partir de esta paz, hasta el pleno establecimiento ya del papado en el 538. Este fue pues, el caballo negro, que correspondería con la iglesia de Pérgamo. Después teníamos el cuarto sello, recordemos que también estuvimos hablando, que era el caballo amarillo, el cual pues, ya correspondería con esta supremacía total del papado, que penetraría en todo el cristianismo de una manera muy fuerte, y que fue desde el 538
hasta que surgió el protestantismo en el 1517 con Lutero, que colgó pues las 95 tesis en la puerta de la iglesia, pues plantando cara a todas estas, en fin, todas estas doctrinas falsas del Vaticano, ¿no? Y esto correspondería con la iglesia pues de Tiatira. Y luego teníamos el quinto sello, que vimos que ya no era un caballo, sino que eran una serie de almas que estaban pues clamando desde debajo del altar, y que eran almas que metafóricamente pues hablaban de todos los asesinatos y todas las persecuciones que acometería el Vaticano contra el verdadero pueblo de Dios, en el cual hubiera pues una gran mortandad. Todas estas almas, las almas no se quejan literalmente porque estas personas están durmiendo, no son conscientes de nada, pero Apocalipsis hace este símil para hacernos ver que pues hay como una gran queja, ¿no?, acerca de esta persecución tan implacable de este poder vaticano, y que estas almas piden metafóricamente cuándo se terminaría eso, ¿no? Esto correspondería con la iglesia de Tiatira. Y luego teníamos pues el quinto sello, pues que era a partir del protestantismo en 1517. Hay una gran luz, hay una gran conversión de los cristianos que se dan cuenta de esta verdad, pero esto progresivamente se va apagando otra vez, y sería todo este periodo del quinto sello, ¿no?, que pues por tanto hay esta decadencia del protestantismo hasta que sucede como un reavivamiento a partir de 1755, sobre todo, que hay el gran terremoto de Lisboa. Ahí pues el mundo cristiano se da cuenta de que eso estaba escrito en la Biblia, cuando además en 1780 pues acontece el día oscuro y la luna de sangre, pues eso viene a sumarse a todas estas advertencias que ya estaban escritas en la Biblia, junto con la lluvia de estrellas en 1833, creo que fueron. Pues evidentemente esto despertó a un pueblo que se dio cuenta de que algo grande estaba por suceder, ¿no? Y ese fue pues un despertar, que sería este quinto sello, ¿no?, este sexto sello, perdón, que sería el que correspondería hasta que la segunda venida de Cristo, ¿eh? El sexto sello iba pues de este despertar que se produce a través de estas señales hasta la segunda venida de Cristo. Y aquí nos quedamos. Entonces Juan, que es el que escribió el Apocalipsis por inspiración divina, pues se hacía esta pregunta, ¿no? En Apocalipsis 6:17 se preguntaba: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, esta pregunta la responde pues en el capítulo que hoy vamos a analizar, que es el capítulo 7 de Apocalipsis, donde nos daremos cuenta que al final de los tiempos, al final del tiempo del fin, surge un pueblo del cual quedarán 144.000 personas vivas, y que estas personas serán selladas. Estos serán los que serán capaces, gracias a Dios, de poder soportar toda la caída de las plagas y de presentarse delante de Dios sin haber conocido la muerte, y será un pueblo, serán un grupo de todos estos salvos, será un grupo muy especial que vamos a ver en la lección de hoy. Para memorizar teníamos el texto de Apocalipsis 7:14, que nos dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí Juan nos hace una descripción de estos 144.000 que al final de los tiempos pues quedarán sellados y sin conocer la muerte, y que podrán recibir a Cristo. Serán, por tanto, como nos dice el versículo, pues habrán salido de una gran tribulación, será la tribulación, nos dice la Escritura, pues más fuerte que habrá sufrido nunca el pueblo de Dios. Será, por tanto, una persecución implacable y a muerte contra todos los que estén guardando el sábado. Habrá una gran polémica porque surgirá una ley dominical, sabemos, aproximadamente 3 años y medio antes de la venida de Jesús saldrá esta ley dominical, ¿no? Y eso pues causará una diferenciación muy clara entre el pueblo que esté guardando los 10 mandamientos y los que se plieguen a estas exigencias de este nuevo orden mundial. Evidentemente, entre estos 144.000 vivos que quedarán al final, habrá más gente en la tierra, habrán todos los que no habrán aceptado a Jesús, que todavía estén vivos,
pero que estarán pasándolo pues fatal, lógicamente, porque bueno, recibirán todas las plagas, ¿no? Hay un versículo en Jeremías 8:20 que nos dice, refiriéndose a estas personas, ¿no? que en la situación que estarán en ese momento, nos dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Será una situación realmente muy triste, ¿no?, para estas personas, de que, bueno, cuando se den cuenta que todo esto se acaba y que no han aceptado la salvación, la verdad, el único camino que nos lleva a la verdad y la vida. Por tanto, cuando Jesús vuelva, se va a encontrar con estos 144.000 que estarán vivos esperando la segunda venida del Señor. En 1 Corintios 15, del 51 al 52, podemos ver esta situación en la cual cuando Jesús venga, resucitarán los muertos, pero también recogerá a estos 144.000 que estarán vivos, ¿no?, en ese momento. Nos dice 1 Corintios 15, del 51 al 52, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, refiriéndose a los 144.000, seremos transformados». La lección nos dice, vamos a leerlo, el mensaje de la apertura de los 7 sellos muestra que toda persona que dice creer en Cristo se enfrenta a las bendiciones de la fidelidad o a maldiciones por infidelidad. Los primeros 4 sellos describen los medios disciplinarios de Dios para despertar a su pueblo de su letargo espiritual y darle la victoria. Sin embargo, aún sufre injusticias y opresión en un mundo hostil al Evangelio. Claro, el pueblo de Dios, cuando hay este gran despertar a partir del 1750-55, a mediados del siglo XVIII, el pueblo deja de ser perseguido a muerte, pero eso no quiere decir que lo tenga fácil. El pueblo de Dios siempre se encuentra con el muro de la incomprensión de este mundo, ¿no? Siempre es una batalla que nos deja siempre pues, en minoría y en una situación personal siempre delicada, ¿no? Siempre estamos pues, en una situación pues, bueno, de que parece que no somos de este mundo realmente, ¿no? No tenemos sitio en este mundo a veces. Por tanto, aquí es la descripción también que se nos hace en Apocalipsis. El capítulo 7 es un interludio que se inserta parenteicamente entre el 6º y el 7º sello. El 6º sello nos lleva a la segunda venida de Cristo, tal como hemos visto, cuando los impíos enfrentan el juicio. Apocalipsis 7 responde la pregunta acerca de quiénes estarán de pie en el día de la venida de Cristo, los que han sido sellados, los 144.000. Sus otras características se dan en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Hoy veremos también, muy de pasada, las características que se dan de estos 144.000, que sale pues, en Apocalipsis 14, pero como nuestro hermano Josep pues, hoy va a hacer Apocalipsis 14, pues ya lo veremos también en más profundidad, ¿no? Si Dios quiere. El interludio inserto entre la 6ª y la 7ª trompetas, Apocalipsis 10, 1 al 11, 14, que comienza con el segundo gran despertar y el nacimiento del movimiento adventista, coincide con el mismo periodo de las primeras escenas del capítulo 7 y se centra en la experiencia y la tarea del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Bueno, si queréis decir cualquier cosa, ya sabéis que la escuela sabática está para que todos participemos y cada uno diga lo que crea conveniente, En la lección del domingo pues tenemos el título Contención de los vientos. Al principio del capítulo 7 vemos cómo surgen, Dios manda 4 ángeles que estarán encargados de mantener los vientos de tempestad, vamos a decirlo de esta forma metafórica, que amenazan con acabar con el pueblo de Dios. Estos 4 ángeles serán enviados, o ya fueron enviados, pues a partir de este despertar que hay en 1755, la palabra de Dios empieza a estudiarse con profundidad, empieza a brillar esta verdad en todo el mundo, empieza a llegar a todas las partes del mundo conocido, y Satanás, que ve que su tiempo, que el final está cerca, pues evidentemente a eso no reacciona de una forma tranquila, ni de una forma de aceptarlo, sino que al contrario,
pues lo que hace es salir a por todas, ¿no? Salir a por todas y aplastar pues al pueblo de Dios. ¿Querías comentar algo? Sí, uno ve cuando tú dices, ¿no?, que estos ángeles que retienen estos vientos, la guerra, las pasiones humanas, bueno, esta tribulación, a partir de 1755 uno puede pensar, bueno, pero a partir de ahí vinieron las más grandes guerras de la historia. Y yo me he encontrado también con gente que predica que justamente no va a haber guerra, no va a haber Armagedón, no va a haber grandes guerras, porque justamente estos ángeles están deteniendo estos conflictos, y Ellen White dice que detienen estos conflictos hasta mientras sea la predicación del Evangelio. Ahora hay que tener claro que lo que detienen es la guerra del Armagedón. Ha habido grandes guerras, ha habido 2 guerras mundiales, y va a seguir habiendo conflicto, y el pueblo de Dios va a tener que dar el mensaje, y se está dando en medio de conflictos, y seguramente en Medio Oriente o en lugares irán a más, pero detienen lo que es la gran guerra, que es la del Armagedón, que esa sí es la que se desencadena cuando ya termina el tiempo de gracia y son soltados los vientos. Sí, efectivamente, si no fuera por estos 4 ángeles que han estado trabajando para mantener las cosas en un nivel aceptable, ¿no?, pues todo esto ya hubiese sido destruido. El pueblo de Dios principalmente ya hubiera sido erradicado de la faz de la tierra. Si no ha sido así, ha sido pues a causa del trabajo de estos 4 ángeles que han sido pues evidentemente capaces de sostener las cosas en un mínimo para que el pueblo de Dios pudiese pues tirar para adelante en lo que es dar el mensaje de los 3 ángeles primero y el 4 que se añadiría después, ¿no? Sí, de hecho lo que estos 4 ángeles retienen es el poder del diablo. Porque cuando tengan la orden de desatar esos vientos, pues habrá un caos tremendo en el mundo, guerra en todas partes. Ellen White lo describe en varios escritos que tiene, ¿no? La guerra en el mundo prevalecerá cuando Cristo venga, y sobre todo en el Armagedón, es donde más, ¿no? Claro, el tema de Armagedón, la Iglesia lo considera tan solo como una guerra espiritual, ¿no? Los reyes del Oriente es Cristo, que viene a buscarnos, según dicen, ¿no? Y es un conflicto espiritual entre el bien y el mal, pero no se dan cuenta que Ellen White escribe que cuando Cristo venga la guerra prevalecerá, que habrá una guerra física. Claro. Mientras tanto también habrá una persecución contra aquellos que son obedientes a los mandamientos de Dios. Pero una cosa va ligada con la otra. Y todo está relacionado pues con los versículos finales de Daniel 11, que se ven también como espirituales, y estamos viendo cómo en Oriente Medio se está desarrollando todo este drama, y es ahí donde se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque, bueno, el conflicto está en Jerusalén. Ahí todos quieren ir a mandar, y sabemos cómo el deseo del Papa, del Vaticano, es establecerse en Jerusalén junto al tercer templo. Bueno, cuando esto suceda es cuando tendrá que venir el falso Mesías y cuando vendrá la batalla del Armagedón, porque ahí se reunirán todos, unos y otros, unos que están a favor de que el Papa esté allí y otros que estarán en contra, y allí habrá pues un conflicto bélico, que por eso la Escritura dice que reunió a los reyes de la tierra en ese lugar, Valle de Josafat, Valle de Megiddo, Armagedón, ¿no? Será un conflicto físico, aunque muchos solo lo ven como espiritual. Ya dijo Ellen White en sus momentos que una de las apostasías de la Iglesia sería el espiritualizar las profecías. Y realmente se está haciendo, todo es espiritual hoy. Incluso 244.000 veremos cómo también se espiritualiza a tal punto de que, bueno, es un número simbólico, que no solo son judíos, bueno, lo veremos, tal vez ahora en la escuela sabática y luego en el sermón, quiénes son realmente los 144.000. Vamos a ver estos versículos donde explica lo de los 4 ángeles. Y veremos también cómo hay otro ángel que también se manda, también por esa época cuando empieza el tiempo del fin, que es en 1798, un ángel que llevará un sello para sellar a su pueblo. Vamos a ver todo esto. Vamos a leer Apocalipsis 7, del 1 al 3. Vamos primero a leer el versículo 1 y lo vamos a comentar un poco. Josep, si quieres tú mismo, empezamos por ti.
Si quieres leer el primer versículo, Apocalipsis 7:1, sí. Sí. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Efectivamente, pues es lo que hemos hablado ahora. Lo que decíamos, ¿no? Nos dice la lección acerca de estas fuerzas destructoras, nos dice, en el Antiguo Testamento, los vientos representan las fuerzas destructoras con las que Dios ejecuta juicios sobre los impíos. Bueno, esto a veces efectivamente es así, ¿no? O sea, por ejemplo, nos pone Jeremías 23:19, donde se explica una situación en la cual Dios, cuando venga por segunda vez, evidentemente desatará una situación pues de desastres, ¿no? Lógicamente, no viene aquí como cordero, sino vendrá como león a poner justicia, los montes serán removidos, los cielos se plegarán, habrá un terremoto enorme, es decir, claro, Cristo, Dios en ese momento creará una situación de gran tempestad, vamos a decirlo así. Pero en estos casos, en estos versículos, estos vientos a los que se refiere que estos 4 ángeles detendrían o suavizarían, pues son las fuerzas destructivas desatadas por Satanás, como vemos, por ejemplo, también en Daniel 7, ¿no? Donde se presentan estos 4 imperios, estas 4 bestias, que desatan vientos, ¿no? Pero es Satanás que está desatando esos vientos, no es Dios. Dios en esto, por tanto, estos vientos que vienen estos 4 ángeles a suavizar, pues son desatados por el enemigo, son desatados por Satanás, no por Dios. Aquí nos dice la lección, un comentario de Ellen White del conflicto de los siglos, nos dice: cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. La lección nos dice: estas fuerzas destructoras son refrenadas por intervención divina, mientras tenga lugar el sellamiento del pueblo de Dios. Lo que pasa que es como que, en realidad es como que Dios los tiene atados, digamos, y Él los desata, digamos, ¿no? Es decir, Él lo permite, y muchas veces vemos en el Antiguo Testamento los juicios de Dios que hacía a través de naciones paganas. Claro, eran movidas por Satanás, pero Dios es el que tiene esa sabiduría infinita, que sabe hasta dónde darle lugar a Satanás para que ejecute sus propios juicios, digamos, ¿no? Sí, sí. Y lo vemos en tantos casos, ¿no? Lo vemos inclusive que se hace referencia, por ejemplo, al Islam, ¿no? Que también ejecutó juicios de Dios. Ahora, ¿quién movió? ¿Quién estaba atrás? Sabemos quién estaba atrás, pero Dios, ahí es la sabiduría de Dios que sabe cómo utilizar inclusive las propias intenciones de Satanás para llevar a cabo sus fines. Hay gente que confunde esto y creen que es todo como que Satanás es un siervo de Dios. Eso no es así, pero Dios en su sabiduría sabe cómo utilizar las propias cosas que hace Satanás para llevar sus planes a cabo y ejecutar sus juicios, ¿no? Sí, sí, Dios siempre va por delante, ¿no? Lógicamente es el creador y es el que tiene un control, es omnipotente, por tanto lo sabe todo y lo puede todo. Todo para bien de sus criaturas, todo lo que hace es para bien de sus criaturas, y las criaturas caídas lamentablemente también necesitan a veces pues tener una vida que no sea cómoda, ¿no? Para poder darse cuenta de que la situación donde están no es la ideal y de que hay una situación mejor en la cual Dios ha provisto que esa criatura pueda medrar y pueda realmente llegar a lo mejor de sí mismo, a lo mejor por la que fue creada, ¿no? Vemos que en White habla de las pasiones humanas. A veces pensamos, cuando hablamos de los 4 vientos, pensamos en grandes guerras, grandes eventos, ¿no? Pero está hablando de las pasiones humanas, de cada uno de nosotros. O sea que será una situación que coincidirá con el momento previo a la que el Espíritu Santo ya se esté retirando de la tierra. Claro. Entonces, de esa manera es como realmente Satanás va a poder, digamos, dominarnos, ¿no? Ahora hay toda una serie de ataques del corazón. El corazón quiere hacer unas cosas, pero la mente es capaz de contener. Pero si no trabajamos ahora, cuando eso pase, cuando suelten los vientos, cuando esas pasiones realmente salgan a relucir, si no ha habido ese dominio propio, es cuando realmente vamos a ser partícipes de todo ese movimiento mundial, ¿no? de masas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el Espíritu Santo se va retirando poco a poco. O sea, igual que la lluvia tardía va entrando poco a poco, el Espíritu Santo también se va retirando poco a poco. Y eso es un punto como culminante de esta historia, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso en ese momento, aparte de las naciones enfrentadas unas con otras,
todo el resto de la gente, que estarán, como decía Ángel, desatadas sus pasiones, saldrán directamente de manera así anárquica a matar al pueblo de Dios. No podrán, pero intentarán. Sí, sí, sí. Vamos a, Ana, si quieres leer ahora pues, los versículos 2 y 3 de Apocalipsis 7, donde veremos que sale otro ángel con un sello para sellar a su pueblo. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Bueno, aquí tenemos otro ángel que trae el sello de Dios vivo, el sello del Dios vivo, nos dice. ¿Cuál es este sello? Bueno, para empezar, este ángel sale por el este, esto ya lo estuvimos tratando en Apocalipsis cuando lo presentó Josep. Este salir por el este, bueno, hace una referencia clara a que Dios vendrá por el este, ¿no? Cuando venga a buscarnos, ¿no? Tal como sale en Ezequiel 43:2, la gloria de Dios pues vendrá por el este. También por el este pues venía a decir un poco pues que sería, porque este otro ángel, que no forma parte de esos 4 que protegerán la tierra, sino que es otro ángel que trae este sello, ¿qué sello es? Bueno, es el sábado, ¿no? El sello de este Dios que trae para sellar a su pueblo es el sábado es el sello de Dios. Un sello, ya hemos visto muchas veces, que contiene pues, lo que es el nombre del que manda, digámoslo así, el título que tiene y el territorio donde tiene autoridad. El sábado, pues, como hemos visto tantas veces, pues, el nombre es Jehová, el título es el Creador y el territorio es el cielo y la tierra. Entonces este sello es el que a partir de 1755, a partir de 1750, cuando hay este reavivamiento, cuando el pueblo despierta otra vez y se da cuenta de que hay una verdad que hay que dar al mundo, de que esto se acaba, que ha empezado el tiempo del fin y por tanto hay que dar una verdad a todo el mundo, bueno, este pueblo al final sabemos que debería de estar guardando los 10 mandamientos. En ese momento el sábado era... El cuarto mandamiento estaba pues prácticamente olvidado, ¿no? Había realmente, pues seguramente muy poca gente que lo estuviera guardando en ese momento, y este ángel que se levanta junto con estos 4 que para proteger a su pueblo, este otro ángel, su misión era pues implementar en el pueblo de Dios el concepto del sábado otra vez, que se dieran cuenta de que el sábado es bíblico, de que forma parte de los 10 mandamientos y que hay que cumplirlo. Entonces esta labor pues se empezó a hacer pues prácticamente al cabo de esos años, ¿no? Cuando hubo pues este gran despertar pues con todo el mensaje de William Miller de que Jesús volvía, pues hubo un pequeño grupo de cristianos que empezaron a guardar el sábado, ¿no? Hubo un pequeño grupo de cristianos que aceptaron el mensaje de Miller de que volvía Cristo en 1843 primero y luego 1844, y hubo un pequeño grupo que empezó a guardar el sábado. Luego, cuando pasó este gran chasco, pues esta verdad, bueno, se publicó y Ellen White, por ejemplo, con James White, pues la aceptaron, creo que fue... Bueno, esto si queréis lo podemos leer en un momento, porque es interesante, ¿no?, de saber también cómo fue pues el aceptar el sábado, ¿no? Nos dice, estos primeros escritos, donde nos explican un poco la historia de cómo fue aceptar el sábado por los adventistas. Nos dice, durante 1848, los pastores adventistas del séptimo día que se destacaban en la enseñanza de las verdades recién descubiertas organizaron 5 reuniones... No, he empezado por el final, perdón. Durante la proclamación del mensaje adventista se había presentado el mensaje del primer ángel y del segundo, y luego comenzó a proclamarse el del tercer ángel. Con esta proclamación empezó a comprenderse el significado del sábado como día de reposo. Por tanto, hasta que no llegó el mensaje del tercer ángel, esta verdad no empezó a entenderse plenamente, ¿no? A fin de estudiar la forma en que comenzó entre los primeros adventistas la observancia del sábado, debemos acudir a una pequeña iglesia situada en Washington, en el centro del estado de New Hampshire, entre el de Nueva York por un lado y el de Maine por el otro.
Allí los miembros de una agrupación cristiana independiente escucharon en 1843 el mensaje del advenimiento y lo aceptaron. Era un grupo fervoroso y a su seno llegó una hermana bautista del séptimo día, Raquel Oaks, más tarde Raquel de Preston, quien les entregó folletos que recalcaban la vigencia del cuarto mandamiento. Algunos miembros entendieron esta verdad y uno de ellos, William Farnsworth, decidió guardar el sábado. En esto le acompañaron otras 12 personas que fueron los primeros adventistas del séptimo día. Frederick Weller, el pastor de aquella iglesia, tomó la misma decisión y fue el primer pastor adventista que guardó el sábado. Otro pastor de New Hampshire, T.M. Preble, aceptó también la verdad del sábado y en febrero de 1845 publicó un artículo sobre el tema en publicación periódica adventista de Hope of Israel. Bueno, y a partir de aquí, de esta publicación, pues ya muchos leyeron esto y aceptaron la verdad del sábado, ¿no? Bueno, esta fue una de las misiones, fue la misión de este ángel, ¿no?, que se levantaría y que por tanto pues empezó a trabajar con el pueblo de Dios en este sentido, ¿no? Es interesante que inclusive este tema del sábado no vino de Ellen White, como prácticamente todas las doctrinas. En realidad Dios a través de Ellen White dio la confirmación de que eso que estudiando la Biblia era cierto, porque la gente que dice que es la fundadora de la iglesia adventista, que nosotros creemos lo que ella dio, supuestamente, bueno, la gente que está en contra obviamente no es que Dios le dio en visiones, pero lo que ella recibió en visiones, y no es así. Vemos que todas las doctrinas que se han afirmado, toda esa restauración de esa fe apostólica, de esa lluvia temprana, vino por el estudio de la Biblia, y solamente Dios a través del espíritu de profecía le puso el sello. Y eso es interesante saberlo y ver cómo a partir de 1844 el mensaje del tercer ángel tenía que restaurar el santuario, restaurar la sana doctrina. Sí. Y hoy lamentablemente mucha gente utiliza a los pioneros para coger no lo que Dios le ha revelado a partir de ahí, sino lo que arrastraban de antes, como el antitrinitarismo y tantas cosas, que no es que ellos las descubrieron, sino que las arrastraban de lugares de iglesias cerradas, como Conexión Cristiana y tantos otros. Pero bueno, es bueno entenderlo esto. Sí, sí, o sea, Ellen White tantas veces vino a certificar lo que se había descubierto mediante el estudio en oración de la Biblia, ¿no?, de todo el resto de hermanos, ¿no? Y ella le ponía pues el sello de autenticidad con sus visiones, ¿no? Los esposos White comenzaron a guardar el sábado a partir de unos artículos que fueron leyendo. Sí, 2 años después, 1846. Exacto, que se habían ido publicando. Entonces se dieron cuenta de que había un sábado por guardar. Y lo abrazaron. Y como ellos, José Bates y otros, ¿no?, empezaron a guardar el sábado. Pero no fueron ellos directamente los que lo descubrieron y dijeron, no, la iglesia adventista, que aún no había iglesia adventista, tiene que guardar el sábado, ¿no? Fueron otros, Raquel Oaks y otros que publicaron cosas y a partir de ahí, pues, fueron guardando el sábado y se fueron añadiendo a ese grupo. Sí. La lección acerca de todo esto del sábado, del sello, bueno, evidentemente este pueblo que ha sido instruido otra vez acerca del sábado mediante este ángel, la culminación de todo este proceso será cuando al final de los tiempos, que ya están cerca, cuando surja esta ley dominical, habrá la gran controversia acerca del día de reposo, ¿no? Que si es el domingo, que si es el sábado. En ese momento será la culminación de este proceso de dar a conocer el sábado al pueblo de Dios y será la piedra de toque que determinará pues, el pueblo que estará cumpliendo los 10 mandamientos, por tanto, que será sellado, ¿eh? Entonces, este será la culminación. Este ángel pondrá un sello en la frente, nos dice la palabra de Dios, al pueblo que esté en ese momento guardando los 10 mandamientos y la fe de Jesús en un entorno pues, que será muy problemático, ¿no? Vamos a leer lo que nos dice la lección en un momento. Nos dice, en la antigüedad el significado principal del sellamiento era la propiedad. El significado del sellamiento simbólico en el Nuevo Testamento es que conoce el Señor a los que son suyos, nos dice. Dios reconoce a su pueblo y lo sella con el Espíritu Santo. En el tiempo del fin, el sello en la frente lo recibe el fiel pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. No es una marca visible que se coloca en la frente, sino, como dice Ellen White, significa un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados, el pueblo de Dios, son inconmovibles. En contraste, quienes finalmente apoyen a la bestia
reciben la marca de la bestia. Es una convicción. Sí. La fidelidad del pueblo sellado de Dios ha sido probada en cada generación. Sin embargo, la prueba de la fidelidad en la crisis final será la observancia de los mandamientos de Dios. Específicamente, el cuarto mandamiento llegará a ser la prueba de la obediencia a Dios. Así como el sábado ha sido la señal del pueblo de Dios en los tiempos bíblicos, así también será la señal de lealtad a Dios en la crisis final. En el tiempo del fin, el sello funciona también como una señal de protección de las fuerzas destructoras de las 7 últimas plagas. Para el contexto del simbolismo de Apocalipsis 7, 1, 3, bueno, por lo tanto, la pregunta planteada en Apocalipsis 6, 17, acerca de quién podría resistir pues todo esto, recibe la respuesta definitiva: los que son protegidos en el día de la ira de Dios son el pueblo sellado de Dios. Nos hace una pregunta la lección, que si queréis podemos responderla. Yo Sí. quería plantear también una pregunta, porque a veces uno se puede hacer un poco de lío. Acá vemos que hay el sello tiene tanto la confirmación como la protección. Ujú. Lo que pasa que es como que no es exactamente el mismo sello, porque hay unos que serán confirmados, pero hay otros que serán confirmados y protegidos también. No todos por ahí seremos, bueno, uno no sabe quién será de los 144.000. Pero digamos, los 144, todos sí tenemos que ser sellados a nivel de confirmación de la doctrina, de la ley, pero hay algunos que tendrán un sello, yo bueno, veo un poco así, especial de protección, que son los que podrán pasar por ese hasta llegar vivos hasta la segunda venida de Cristo, pero eso no se dará para todos. Solo los 144.000, entonces hay como o dos sellos diferentes o una parte o un grupito que tiene algo más el sello, digamos, tiene una parte más. En realidad, bueno, supongo que el sello es el mismo, pero hay una protección aparte, es decir, Bueno, complementaria, ¿no? Claro, sí, explícalo tú un poco a ver si... Sí, es que tenemos que pensar que aquí hay un conflicto que hasta que no termine el tiempo de gracia se va a desarrollar. Durante ese conflicto, los santos, los fieles, pueden ir al descanso. Es decir, leemos que dice que faltan números para añadir, ¿no? De esos muertos en Cristo, ¿no? Y ese número se añadirá hasta el momento que termine el tiempo de gracia. Serán sellados, serán salvos, pero muchos irán al descanso. Algunos porque el Señor los llevará al descanso, por edad, por madurez de edad o por demasiado tiernos de edad. Otros serán ejecutados, serán mártires, ¿eh? Pero en el momento en que el tiempo de gracia finalice, que es cuando caerán las plagas, entonces ya no morirá ninguno más, y ahí es donde quedarán 144.000, que seguirán siendo sellados, pero más a más tendrán esa protección doble, en el cual ya no morirán. ¿Por qué? Porque la sangre del mártir, ¿qué hacía? Hacía que otros abrazaran la fe, claro. Pero ya no hará falta. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia habrá terminado. El que es injusto, siga siendo injusto, y el que es puro, siga purificándose. Ya no habrá cambio. Sí, sí. Por eso esos son los que vivirán el último año de este mundo, donde verán caer las plagas, verán la devastación de este mundo por ellas, pero vivirán ese tiempo de angustia, me habré arrepentido, seré digno. Claro, no sabrán ellos, claro. Si están en el momento crucial de las plagas, no sabrán, porque la crisis será tremenda desde mucho antes, Pero la cuestión es que no podrán cambiar de parecer, que serán salvos ya y vivos hasta que viene a Cristo viniendo en las nubes del cielo. Sí, sí. Esa es la ventaja que tienen sobre los otros que irán al descanso antes de que termine el tiempo de gracia, pero que también serán salvos. Se añadirán a todos los mártires de todas las épocas, desde Caín o desde Abel hasta ese momento. Muy bien. Creo que... Se está acabando. ¿Sí? Está rojo. Bueno, ahora te paso el otro. Creo que el sello, o sea, en mi opinión, el sello es el mismo para todos. Sí. Pero todos estamos expuestos al sellamiento. Nos morimos mañana y estamos sellados. Lo que pasa es que hay un énfasis especial en los que llegamos vivos al tiempo final.
Eso es el tema. O sea, los que quedamos vivos ahora, al tiempo final, que podemos morir o no, pero estamos en el tiempo final. Y el sellamiento es el mismo, pero la misión es diferente. Unos tendrán la misión de ser mártires, ¿no? Como decía él. Y otros tendrán la misión de llegar hasta el final. ¿Qué va a decidir si es una cosa u otra? ¿O para qué te está preparando el Señor durante toda tu vida? Eso es lo que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando había el sellamiento, zarandeo y todo eso, está muy relacionado con los que están llegando al tiempo final vivos para dar el mensaje final. Y de ahí saldrán los 144.000. Pero todos van a sufrir ese zarandeo, ese sellamiento, que al fin y al cabo es el juicio de los vivos, que se va cerrando y se van quedando enmarcadas las personas. O sea, básicamente es eso. Se acaba el juicio, queda sellado. Sí, sí, sí. Por eso está el zarandeo, por eso tanto sufrir, ¿no? Por eso el Señor se preocupa por nosotros y por eso tenemos que estar preparados y por eso nos pasan tantas cosas, ¿no? Tenemos que estar atentos porque a la que nos descuidemos un poco nos metemos de cuatro patas y conforme va pasando el tiempo cada error es más grave. Sí, sí. Un pequeño error cada vez es más grave. Sí, sí, sí. Entonces todo eso nos tiene que marcar que realmente no son tiempos de cachondeo. Son tiempos de que todas nuestras pequeñas decisiones en la vida tienen un peso eterno, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en un momento muy solemne, ¿no? Sí, sí. Y más hacia los demás, no solo por nosotros, que también, sino también hacia los demás, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir aclarado esto. La lección del lunes nos dice el pueblo de Dios es sellado. Vamos a ver aquí, bueno, quizá una polémica que ya se arrastra desde hace tiempo acerca de si estos 144.000 serán literales o no. Esto se ha hablado pues muchas veces, ¿no? Por lo visto, pues según los escritos de Ellen White, pues parece claro que son 144.000 serán 144.000 exactos, ¿no? Ni uno más ni uno menos. Vamos a leer los versículos primero que habla de ello, que son pues Javi, si quieres leer, pues Apocalipsis 7, del 4 al 8, donde vemos todos estos 144.000, ¿quiénes serán? Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Bueno, aquí la lección nos dice, al comentar estos versículos, que no son literales, porque pues estas tribus ya desaparecieron hace mucho tiempo, y por tanto pues no puede ser literal. Esto es un simbolismo, y que bueno, es una forma metafórica de hablar, ¿no? Bueno, evidentemente esto no tiene por qué ser así, es decir, estas tribus que existieron, es verdad, hace ya mucho tiempo, no desaparecieron en la nada, sus genes pues se transmitieron a otras personas que evidentemente están vivas en este momento y son personas descendientes de esas tribus, de las 12 tribus, no de una o de dos. Y estas personas, pues sabemos también que muchas de ellas pues vinieron a parar aquí a España, concretamente en Sefarat, y a partir de aquí, pues con la expulsión de los judíos en 1492, pues por toda Europa, por el Mediterráneo y por América también, por Latinoamérica, y en fin, que están por todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios no va a poder levantar pues personas que tengan esos genes todavía? Pues podría ser de esa forma, no tiene por qué no ser así, ¿no? Podría ser. Ellen White, concretamente, pues en la cita que ya presentamos cuando estudiamos el Apocalipsis, este capítulo, pues tiene la cita en Primeros Escritos que dice, refiriéndose pues a la primera visión que tuvo, en la cual pues vio a estos 144.000 ya cuando estaban cayendo las plagas y que pues oyeron la voz de Dios anunciando el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre, pues nos dice, refiriéndose a los 144.000, nos dice, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús.
Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron aquella voz, pero los malvados pensaron que era el fragor de truenos y de un terremoto. Bueno, siempre que se refiere a los 144.000, en esta primera visión al menos, siempre lo hace pues dando a entender que es un número exacto, que no son más o menos o que es un grupo, bueno, no, es 144.000. Y hay una cita que tengo aquí, que no sé si esto va a funcionar, está naranja, ahora, vale. Hay una cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia en el capítulo 7, que aún es más explícita, ahí dice santos vivos, ¿no? Sí. Pero fijaros, esta ya la usé yo en su momento cuando Sí. presentamos el capítulo 7, y hoy, bueno, quería redundar en ella, puesto que hablaremos de lo mismo, ¿no? Aparte de otras cosas. Dice, pronto escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas aguas, y que nos daba el día y la hora de la venida de Jesús. Y ahora dice, los santos vivos, 144.000, conocieron y comprendieron la voz. Sí, sí, está claro que... Es decir, dice, los santos vivos, y hace una separación, 144.000, conocieron la voz. Sí, sí. Es decir, que, como dando a entender, 144.000 literales, Sí, sí, sí. exactos, ni más ni menos. Esta es una cita bastante importante en este aspecto. claro. Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta. Ellen White era la profetisa del Señor, por tanto, sus escritos dan luz a versículos que quizá a veces no quedan suficientemente claros, y en este caso, pues creo que está muy claro, ¿no? Vamos al martes, donde nos habla pues, de esta gran multitud, nos habla de una gran multitud en Apocalipsis 7, en la cual, pues en estos dos versículos del 9 al 10, vemos una multitud delante del trono, ¿no? Aquí pues hacemos un salto ya en el tiempo, Cristo pues ya ha venido a recoger a su pueblo, y nos presentan unas escenas donde hay una gran multitud de salvos delante del trono de Dios. El versículo 9 nos dice, Asun, si quieres leer... Después de esto miré y he aquí una gran multitud. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, esta gran multitud parece claro que es todos los salvos, ¿no? No solo los 144.000. Es otro grupo. Claro, son todo el conjunto de salvos que están delante del trono. Jesús ya los ha venido a buscar y están dando gloria a Dios de que les haya provisto salvación, ¿no? Que esto es lo que vemos en el versículo 10, cuando nos dice que la salvación pertenece a nuestro Dios, es decir, los 144.000 no es que, o el grupo, los salvos en total de todas las épocas, de todas las eras, no habrán sido salvos por sus propios méritos, esto ya lo hemos visto muchas veces, sino por tener la fe de Jesús, por aceptar el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, y eso es realmente lo que nos salva y nos abre las puertas para recibir todas las dádivas del cielo, y a partir de aquí podemos hacer esta transformación, ¿no? Dios nos transforma. Por tanto, las personas por sí mismas no pueden acceder a la salvación, ¿eh? Y este grupo, esta gran multitud que estará delante del trono, cuando Jesús ya los haya venido a buscar, reconocerán este hecho, lo reconocerán claramente y darán gloria a Dios por ello, ¿no? Yo Sí. si uno ve, acá dice que hay una multitud que nadie podía contar, ¿no? Cuando habla de los 144.000, él dice, yo oí el número. Entonces, es verdad que a veces en el Apocalipsis hay números que son simbólicos también. Lo vimos con los 24 ancianos. Ahora, ¿este podría ser simbólico? Bueno, quizás también, pero vemos, claro, citas que son claras, un número y después una multitud que no hay número y otro que tenía número. También hay otra cita de Ellen White que dice que ellos armaban un cuadrado perfecto. Está bien, podría ser otro número par que se puede hacer, pero claro, ¿por qué tanto el simbolismo de 144.000? Que es, bueno, sí, es 12 por 12.000. Y hay un tema también de la genética.
todo lo que tiene que ver con la luz del cuarto ángel es todo muy negado en la iglesia adventista. El tema genético tiene que ver mucho con la luz del cuarto ángel. Es decir, ahí se habla de que, por ejemplo, es simbólico y dan una de las explicaciones es justamente algo que uno podría tomarlo todo lo contrario, de que reafirma de que hay una genética, porque dice, por ejemplo, que, y es verdad, que los nombres de las tribus que hay en el Apocalipsis 7 no son exactamente iguales a las del Antiguo Testamento. Hay 2 tribus que faltan. Que falta Efraín y falta ¿quién? Gad, ¿no? Dan. Y claro, justamente ¿por qué faltan? Porque son 2 tribus que cayeron en una apostasía y una idolatría absoluta. Entonces fueron desechadas por Dios. Mira, hay un tema de la genética que es muy, muy trascendental, muy importante para entender por qué Dios ha actuado y actúa y ha actuado como actuaba, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando vemos a veces esas cosas que hoy muchos aprovechan para llenar de tirar tierra sobre Jehová y querer diferenciarlo de Jesucristo, cuando vemos que es el mismo. Y solo por una cuestión de genética podemos entender por qué Cristo mismo tenía que actuar de ciertas maneras. Ayer estaba con Víctor y hablábamos un poco de este tema, el tema de la genética desde lo antiguo, desde los hijos de Noé. Y de cómo, bueno, los pueblos han ido para un lado, tres ramas, y el peso que tienen en nosotros todavía. Lo importante que es conocer un poco nuestra historia, igual personal, y no solo, mi papá, mi mamá, mi abuelo, ya, sino que desde ahí las naciones, las líneas han arrastrado una genética que es verdad que todos tenemos posibilidad de ser salvos por la gracia de Cristo, pero también si podemos ver ciertas cosas, quizás algunos nos tenemos que esforzar más que otros, también por el peso genético que tenemos. Entonces, hablábamos de lo que fueron las tribus caimitas, las de Jafet, las semitas, y no fueron exactamente iguales, y algunas han caído en cosas muy, muy fuertes, ¿no? Especialmente los descendientes de Cam. Entonces eso también es muy importante. Y aquí vemos que también, también hay una genética a través de los semitas. Claro, los semitas fueron muy amplios y muchos se corrompieron en gran manera también, pero hay una línea, lo que se llama una genética santa, se puede decir, ¿no? Un linaje santo, de alguna manera, en la Biblia, que también tiene un peso a favor que Dios puede obrar. Y que tú hablabas de los judíos que han sido esparcidos, pero sin embargo, lo que tú hacías mención son a 2 o 3 tribus nada más, que son las que quedaron, pero también estamos con lo que era el Reino del Norte, que son 10 tribus que han sido esparcidas por solo Dios sabe dónde. Si fueron a Siria, se llevaron más para el este, y hoy, los judíos, sabemos que Israel, los judíos siguen buscando y han encontrado en lugares muy lejanos rasgos y cosas que hacen pensar, y ellos han demostrado a veces que son gente de las tribus perdidas. Sí. Que también entonces Dios puede sacar 144.000 de todas las naciones prácticamente. Sí, por supuesto. Lo que pasa que sí es verdad que hay, hay lugares donde quizás se ha concentrado más. Y tampoco era igual el Reino del Norte al Reino del Sur. El Reino del Sur también ha sido un poco más fiel. Y eso también, hay un peso, y es como Dios nos ha creado, y es un tema de aceptación. Hoy este tema genético en la iglesia adventista no se puede hablar. Hay que aceptar que Dios castigaba a las naciones porque es Dios y no hablemos. Pero eso también da lugar a mucha especulación para mal. Es decir, hay que aceptar ciertas cosas y que la genética tiene su papel muy fuerte, muy importante, una herencia en nosotros, y es así. Y Dios nos hizo así. Si no hubiésemos pecado, tú hubieses sido para bien, pero hemos pecado y fue, para mal. Si no fuera por la gracia de Dios y porque Dios también puso esa enemistad entre una simiente y la otra, claro, estaríamos todos perdidos, pero es un tema y que tiene que ver mucho con la luz del cuarto. Ya esto se está quedando. No, quería comentar algo también, que el tema yo cuando hice biología, me hablaron de la dispersión genética, pero también de la concentración. O sea que una vez estos genes se han dispersado por todo el mundo, si se reúnen las personas adecuadas, vuelven a juntarse en otras personas nuevas. Vale. Entonces eso es un tema muy interesante, lo que comenta Javi. Porque genéticamente el Señor controla todo, sabe quiénes pueden hacer ciertas cosas y quiénes no. Eso también nos sirve también para lo que decía, la aceptación y la humildad y saber que el Señor ve los corazones y que, como el otro día estuve leyendo,
no hace falta ser el que predica, el que corre por ahí todos los días hablando a la gente, sino que el manso, el que es manso y el que tiene como último, digamos, como máximo en su vida hacer la voluntad de Dios, dice que tendrá mucho acceso al cielo, dice Elena White. Habrá muchos que accederán puramente por eso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que tendrá una serie de dotes que vengan ya de antiguo. Por eso hay cosas que aún están ahí dentro de ti que tú no sabes por qué tienes ciertas tendencias y tiras, y evidentemente es factor genético. ¿No se hereda el pecado genéticamente? Entonces, si el pecado se hereda genéticamente, que eso todo el mundo lo comprende, en cualquier iglesia lo comprende, que es una transferencia a partir de Adán, y por eso al pecar uno pecado en todos, ¿por qué? En sus genes, si no, no se entiende. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el resto de bendiciones, no? También, bueno, también se Y transmite. luego también comentar que el tema de Dan y Efraín, o sea, si nosotros vamos leyendo Efraín, vamos leyendo todo el Antiguo Testamento, ¿qué iba haciendo Efraín? Vemos que Efraín está muy mencionado constantemente, era como la referencia. Vivía en la parte alta de las montañas y era como el que dominaba el resto. Era como el que tenía la... Bueno, no sé, di algo. Lo llama como la corona. La corona. Claro, la corona es del rey, del que representa al pueblo, ¿no? Entonces, cuando piensas fríamente, estamos hablando de apostasía, idolatría y de una tribu que representaba al pueblo, que era, digamos, la cabeza visible del pueblo. Ya. Estamos hablando de una dominación, ¿eh? Estamos hablando de alguien, de pastores, ministros, responsables que llevaban a un pueblo. Y resulta que estos se van a quedar fuera de los 144.000. Y si es por apostasía y idolatría, se quedan fuera del reino de los cielos. Entonces, ¿de qué están hablando aquí? ¿De qué están hablando aquí? Pues de una denominación que está diciendo cosas que les van a dejar fuera por apostasía omega. La apostasía omega es lo que estamos hablando aquí. Sí, sí, sí. Sí. No sé si se oye. Coge este mejor. ¿Por qué Efraín era tan importante? Porque por el tema de lo que había hecho Rubén, él había perdido la primogenitura. Y eso había sido pasado a José. Pero las tribus, no era la tribu de José, sino que la bendición son sobre los dos hijos. Pero la preeminencia la llevaba Efraín. Entonces como que la preeminencia, la primogenitura la llevaba Efraín. Aunque es verdad que la promesa del Mesías estaba sobre Judá. Pero bueno, eso. Judá siempre fue bien tratado, ¿eh? Si vais viendo las comparativas en el Antiguo Testamento, el rey de Judá, el rey de Israel, cómo Judá tenía como un punto de más de aceptación hacia Dios. Entonces, Por algo eso, habrá, Por ¿no? eso Cristo viene de ahí. Algo Por eso habrá, ¿no? Cristo viene de Entonces, ¿por qué el mismo Ron Wyatt era de Judá en su descendencia, en su sangre? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Sí, sí. Pues algo hay, ¿no? Algo hay realmente que no tiene que hacernos sentir inferiores, porque ya te digo, por el corazón entramos en el reino de los cielos, pero sí que hay unas misiones que hay gente que está como prehecha para ellas. Otra cosa es que la acepte y la haga y haga la voluntad de Dios. La genética no lo es todo, digamos, Exacto, ¿no? exacto. Tú tienes que hacer el resto, ¿no? Pero que forma personas para hacer cosas, eso es evidente, ¿eh? Desde el principio. Y si no serás tú, pues será otro. Él ya conoce todo. Pero, otro detalle es que si decimos que los 144.000 son literales y un número justo, quiere decir que de donde proceden, que son esas 12 tribus que se menciona, pues también es literal, ¿no? Entonces quiere decir que son realmente de descendencia hebrea, descendencia judía. Sí, sí, ¿No sí. puede ser? Pues sí que puede ser, por lo que decíamos, no fueron esparcidos por todo el mundo, Claro. se mezclaron, etcétera, y bueno, pues hay descendencia, ¿no? Que ha ido hasta nuestros días, ¿no? Desde entonces. Aquí en España estuvieron 1000 años, estuvieron muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues posiblemente, pues si una cosa es literal, el número, también es literal que vienen realmente del pueblo judío, Sí, sí, sí. del pueblo hebreo. Bueno, estos judíos ya empezaron, por lo visto, a dispersarse por el Mediterráneo en el año 1000 antes de Cristo con los fenicios, ¿eh? que aprovechando los viajes fenicios, ellos también aprovechaban para fundar sus colonias y sus historias, ¿no?
Y lamentablemente esto de la literalidad también se está llevando para un lado, que es como que son judíos, de tradición prácticamente, ¿no? Es decir, circuncidados. Y tanta gente se está yendo para el lado judío porque está teniendo como una, no sé, esperanza que la luz viene de ahí. Y eso tampoco, es decir, ellos tienen que ser reinjertados, los judíos. Reinjertados en Cristo y en su pueblo. Es decir, la luz, Dios trabaja a través de su pueblo. Es decir, Dios, al tercer Elías, Dios no lo va a sacar, no lo iba a sacar de los judíos ni acá ni allá, sino de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso hay que tenerlo muy claro. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar pues con el miércoles. Aquí estamos ya en Apocalipsis 14, por tanto vamos a hacerlo así un poco de pasada, porque lo vamos a tratar ahora enseguida con el culto. Nos dice el título, los que siguen al Cordero. Sabemos que los 144.000 cuando lleguen al cielo, pues será un grupo de salvos muy especial que vivirá por toda la eternidad, pues sirviendo a Dios, en contacto plenamente con Él y siguiéndolo a todas partes, ¿no? Por esto dicen los que siguen al Cordero. Vamos a leer, si os parece, Apocalipsis 14, del 1 al 5. Diana, ¿quieres leer tú? Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vale, muy bien. Bueno, aquí la lección nos pone el énfasis en el tema de las mujeres, de estas mujeres con las que no se contaminaron los 144.000. ¿Quiénes son estas mujeres, no? Bueno, la lección mismo nos hace ir pues, a Apocalipsis 17:5, donde vemos el versículo, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estas mujeres con las que no se habrán contaminado los 144.000, pues son todos estos movimientos apóstatas en los cuales pues, se está dando una doctrina equivocada, se está dando mentira, no se está dando verdad, y los 144.000 habrán sabido no entrar en eso, ¿no? O sea, habrán sabido, pues, gracias a Dios, mantenerse puros en este sentido, no dejarse arrastrar por estas doctrinas que habrá, especialmente ya están campando entre nosotros, siempre lo han hecho, pero en el tiempo del fin será un engaño muy potente el que se va a desplegar para convencer incluso a los escogidos de que, de que Satanás un poco pues es la verdad y que deben de seguir sus doctrinas, ¿no? Eso tendremos que estar también muy centrados en eso para no caer, ¿no? Bueno, sí. Quería comentar que, a ver, claro, el concepto bíblico de una esposa es virginidad, ¿vale? Es virgen. Claro. Entonces, pero también tenemos que comprender que somos viuda. Somos virgen y viuda, porque tenemos que haber muerto primero, o sea, porque Cristo murió por nosotros y en Él murió nuestro yo, murió el yo. Por lo tanto, el yo murió primero y como viudos después podemos casarnos con Dios, con Cristo. Eso lo explica la Biblia, no recuerdo ahora el versículo, pero da esa idea de cómo nosotros estamos casados con nosotros, con el pecado. Y al Él morir y llevarse nuestro yo y morir el yo en Él, entonces somos viudos y podemos volver a casarnos con Él, ¿no? Entonces, de la misma manera, claro, no somos vírgenes en ese caso, somos viudos, pero somos hechos vírgenes en Él, porque son emblanquecidos nuestras vestiduras, ¿no? Como blanca lana, por su sangre. O sea que esos 144.000 también son vírgenes, pero por eso, porque realmente han rehusado a todo pecado. Son como Él, pero en esposa. Entonces, eso es lo que toda la Biblia nos va enseñando al respecto. Si no, llegamos a un punto de exclusivismo literal que al final, no, lo que decían también, hablaban también los literalistas,
exagerados de que no, que serán personas vírgenes hombres, literalmente. hombres todos, hombres, Claro. y vírgenes todos. Ya. ¿eh? Entonces, claro, esto no tiene un sentido aquí en la palabra. Entonces, no, si realmente vemos el significado del matrimonio, de por qué cómo llegan las mujeres al matrimonio, cómo deberían llegar y cómo... Eso es lo que está representando esta unión al final, de esa esposa virgen que se ha mantenido hasta el final. Y el matrimonio está santificado por Dios, por lo tanto no es algo negativo, no es algo sucio, no es algo feo, es algo bonito y aprobado por Dios. Vírgenes ¿no? en Él, Claro. son vírgenes en Él son vírgenes, claro, porque la ropa es blanca, porque la novia es blanca, ¿no? Esa blanca, esa pureza, es por esa virginidad que es aportada por Cristo, ¿no? Por eso son igual a Él. Sí, sí, sí. En ese momento, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso esto de esta extrema literalidad de que son varones, que está cada vez también, siempre ha estado y cada vez más en el tiempo del fin, sabemos que todo tipo de fanatismos y de extremismos salen y saldrán, también tiene una connotación un poco peligrosa, porque es lo que decíamos, el matrimonio ha sido santificado. Es decir, que no se contaminaron con mujeres, entonces no están casados, pero, perdón, si uno se casa, ¿acaso se contamina? ¿De dónde vienen estas ideas de que la mujer ya contamina porque sí? ¿Quién eran los que oraban? Gracias, Señor, porque no me has hecho mujer. No sé, los católicos. Llevamos siempre a los mismos que crucificaron a Cristo. ¿Y qué pasó en el catolicismo con ese tema muy misógino? Y en el Islam vemos siempre todo cortado con la misma tijera. ¿Y qué pasa con la gente ahora, inclusive adventista, que está tomando esta postura? Esta sí es una postura muy machista, porque es ver a la mujer como no hay forma, contamina sí o sí. Porque si estás casado no te contaminas tampoco, ¿no? Si lo haces bien, todo dentro del marco legal de Dios. Entonces, llegar a extremos, no se han casado, Eso aparte. no se le ha quebrado ningún hueso, que tenemos que ser así, bueno, ya, ¿no? Es demasiado. Pero bueno. Sí, las cosas hay que... la misión del pueblo del fin será también saber dilucidar entre el grano y la paja, es decir, estar en la doctrina correcta, en todos los sentidos, no quedarse corto, pero tampoco pasarse de frenada, es decir... que prohibirán casarse, dijo Jesús, ¿no? Ya, Es pues mira, grupo, pues en este grupo, sí, sí. católica. Sí, sí. Bueno, todo lo que han hecho con el matrimonio, desde luego, es algo antinatural y, bueno, y ya vemos, pues, Claro, a qué se lleva, casan, ¿no? Luego tienen que ir Claro. por otros caminos. Bueno, hay algo realmente un poco oscuro, ¿no? Muy oscuro en todo esto. Babilonia. Sí, sí, porque ya no es simplemente una gran cuestión, Babilonia. claro, no es simplemente una cuestión de, en fin, es algo muy oscuro lo que hay ahí, Sí, sí. Eso es satánico total. totalmente. Pues Satanás ha conseguido que luego estas personas digan cosas que son bíblicamente adecuadas respecto al matrimonio y se consideren pues totalmente anárquicos y que van fuera de tiempo y todas las historias, ¿no? Ya. ¿No? Al ser ellos como son, luego decir, no, es que el matrimonio debe ser unido, es que se guarde virgen hasta el matrimonio, que tal, que cual. Eso ya es visto como retrógrado dicho por gente que nunca ha estado casada y nunca ha tenido relaciones y no sé qué, ¿no? Pues su ejemplo hace que lo que dice la Biblia sea considerado extremista, Claro. cuando es realmente lo que te da la felicidad, lo que realmente te mantiene unido a tu esposa y que te mantiene tranquilo. Y es eso, es mantenerte fiel hasta ese momento, porque luego es cuando sois uno, ¿no? Pues todo eso está destrozado. Sí, Luego sí, sí. se lo cargan, dicen la verdad y luego ya la gente considera que eso es una Sí, sí. antigüedad y está hecho Sí, sí. solo para amargar la vida. Satanás nunca da una puntada sin hilo, ¿no? O sea, él todo lo que hace, lógicamente, es para entrampar a las personas y ya sabemos que lo hace siempre usando la verdad y torciéndola hacia su lado, ¿no? hacia su propio interés. Bueno, vamos a ir a la lección del jueves rápidamente, que nos habla pues, de los redimidos para Dios y para el Cordero. Aquí ya pues vemos un poco cómo serán estos 144.000, que serán, pues insiste mucho la Biblia en que serán personas sin mancha, porque Dios, Jesús, los habrá limpiado con su sangre. Serán personas que estarán guardando, como ya hemos dicho tantas veces, los 10 mandamientos, estarán plenamente en la fe de Jesús, estarán haciendo las cosas, se habrán entregado totalmente a lo que dice Jesús a través de la Biblia y a través de sus profetas, y por tanto serán personas que serán encontradas fieles al final y selladas, como ya hemos visto, ¿no? Aquí nos dice
nos dice la lección, bueno, esto lo digo yo, los 144.000 serán como Cristo, no por sus propios méritos, sino porque al haber aceptado a Jesús plenamente, con todo lo que implica, habrán sido limpiados plenamente, ¿no? Perdón, no quería que sonara. Me ha salido así. Vamos a leer Romanos 3, del 19 al 23. ¿Quieres leer? Y veremos cómo nos dice un poco, nos habla de todo esto. Romanos 3, del 19 al 23. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que para las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, gracias. Amén. Pues estos versículos lo que nos vienen a decir pues es lo de siempre también, ¿no? En lo cual la ley, ¿qué hace por nosotros? La ley nos dice, pues, nos dice lo que es lo correcto, nos dice cuál es la forma correcta de amar, ¿no? Que Dios pues ha provisto para la creación. Entonces, la ley es la norma, nos pone la norma de cuál es ese amor, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a ver la ley desde nuestra posición, nos damos cuenta que somos seres caídos y que realmente la ley no puede salvarnos. Nosotros, aunque por lo que sea empecemos a hacerlo todo muy bien, alineado todo con Dios, ya habremos pecado, ya llevaremos una carga de pecado encima, ¿no? Aparte del pecado original. Todo esto solo puede ser limpiado si aceptamos a Jesús, si aceptamos su sacrificio por nosotros, y entonces esta justicia de Cristo es lo que nos acabará salvando. Todo esto, los 144.000 lo habrán entendido perfectamente y lo habrán llevado hasta sus últimas consecuencias, y es lo que los hará limpios delante de Dios, ¿no? Y bueno, pues el viernes, ya para acabar, pues vamos a leer lo que nos dice la lección para hacer ya un escrito de Ellen White, y con esto ya terminaremos. Nos dice: la identidad de los 144.000 es un tema candente. Lo que parece evidente en Apocalipsis es que los 144.000 son la última generación del pueblo de Dios en los últimos días de la historia de esta tierra. Sabemos que experimentarán el tiempo de angustia y que serán protegidos de las 7 últimas plagas, y que su lealtad será probada como con ninguna otra generación en el pasado. No se nos revela exactamente quiénes estarán en ese grupo. Su identidad es uno de los secretos que Dios se reserva. Solo el futuro revelará quiénes formarán parte de este grupo de santos salvados. Se nos ha dado una advertencia con respecto a este misterio, y aquí es donde nos pone un escrito de Ellen White, Mensajes Selectos, ¿no? ¿Es MS? Sí. Que nos dice: Cristo dice que habrá en la Iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecederas verdades que siempre deberían ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tenga que suponer que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Bueno, pues como siempre nos hace una serie de preguntas. Vamos a leer la primera y ya terminamos. Nos dice: piensa en la siguiente admonición, esforcémonos, y esto es de los comentarios de Ellen White, nos dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. Y nos hace la pregunta: ¿cómo puedes poner en práctica estas palabras? ¿Cómo afecta este esfuerzo tus decisiones diarias? Bueno,
pues evidentemente, hermanos, ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que poner nuestra vida, alinearla con todas las cosas que leemos en la palabra, que podemos leer y estudiar, que podemos pues irlo aplicando a nuestra vida a medida que vayamos descubriendo lo que Dios nos está pidiendo exactamente, y si hacemos esto de forma sincera y humilde, pues Dios seguro que nos va a ir guiando y no nos va a soltar hasta el final. Esto es muy importante y eso incluye pues también, como pueblo adventista, aceptar todo el mensaje que está dando el cuarto ángel, que sabemos que saldría al final para añadirse a los otros tres, como hemos dicho ya tantas veces, y que implica la denuncia del Vaticano, implica la denuncia del protestantismo apóstata, de las sociedades secretas y de la apostasía omega que se produciría justo dentro de la Iglesia adventista. Esto no se está haciendo, al contrario, las personas que están denunciando esto en la Iglesia adventista son expulsadas, no son escuchadas, y esto es un gran pecado que está aconteciendo hoy en día en la Laodicea y que, lógicamente, nos inhabilita para formar parte de este pueblo escogido que estará en pie hasta el final. Vamos a, si nadie más quiere decir nada, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por sostenernos, por darnos la vida, por guiarnos y acompañarnos en este camino que lleva a toda la verdad que está en Cristo, donde vemos a través de Él tu gloria, vemos a través de Él todo lo que tú has provisto para nosotros. Ayúdanos a estar tranquilos, a estar firmes, a afrontar cada día sin preocuparnos por los sufrimientos que podrán venir después. Ayúdanos a estar, en fin, en calma en tu palabra, aunque alrededor nuestro pues esté desatando una gran tempestad. Ayúdanos a ser útiles para las personas que te están buscando todavía y que quizá aún no saben nada de ti, Señor. Perdónanos todas nuestras culpas y nuestros pecados y ayúdanos a tener la mente clara y despejada para poder afrontar ahora el culto, en donde vamos a hablar del Apocalipsis, el capítulo 14. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén.